con Guillermina Tiramonti. Yo creo que muchos de nosotros, soy uno de ellos, somos hijos de la escuela pública. Yo cursé mi escuela primaria, mi secundario, y me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre dependí de la enseñanza que me brindaba el Estado. Mi colegio primario fue la escuela normal mixta de la ciudad de Pergamino, mi ciudad natal. Sí. Era una ciudad, es una ciudad mediana, la de Pergamino. Y yo recuerdo que nuestras maestras eran una especie de instituciones a las cuales el mundo respetaba, todo el pueblo respetaba, y la miraba con cierta devoción y respeto. El director de la escuela era otro de los personajes que la ciudad rendía respeto. Con alguna soberbia, los alumnos de la escuela pública de ese tiempo, del tiempo que estoy recordando, veíamos con cierto prejuicio a los alumnos de las escuelas privadas. Había un par de escuelas en Pergamino privadas y nos parecía a nosotros, con soberbia, que ellos estudiaban menos que nosotros y que sus profesores y maestras les exigían menos. Y por lo tanto nosotros estábamos mejor formados. Nuestras maestras eran respetadas no solo por lo que enseñaban en el aula, sino también por la cultura general, que exhibían en todas las actividades extraescolares que desempeñaban. Yo recuerdo que tenía escasos 9 años y comencé a oír en las conversaciones de mis padres situaciones que a ellos escandalizaban. Es que a partir de ese tiempo, a partir del 51, 52, a las maestras de mi escuela y de otras, se les comenzó a exigir que estuvieran afiliadas al Partido Peronista. De lo contrario, debían dejar de enseñar. Tampoco quienes no comulgaban con el gobierno tenían acceso a las radios, no podían hablar, únicamente podíamos escuchar Radio Colonia de Uruguay cuando no eran interferidas. Con el tiempo, y al ver la decadencia de la escuela pública, la poca relevancia que comenzaron a tener las maestras en el contexto social en el que vivían, la poca exigencia al alumno, me he preguntado cuándo comenzó nuestra decadencia en la educación pública. ¿Cuándo dejamos de preocuparnos por el nivel de nuestra enseñanza primaria y secundaria? Que es lo mismo que decir que dejamos de preocuparnos por la suerte de un gran número de argentinos a quienes estamos condenando a la medianía, a la mediocridad. Hace muchos años ya que las disputas de las que solo escucho hablar en materia de educadores y educandos son las disputas salariales, que son importantes, tan importantes desde mi punto de vista como la pretensión de que nuestros alumnos que egresan de un colegio secundario entiendan lo que leen o tengan conocimientos elementales de matemática y que los profesores estén capacitados y actualizados para impartir la enseñanza. También me gustaría que conozcan nuestra historia, tal como sucedió, y no como arbitrariamente se la cuenta con una carga ideológica que no corresponde en muchas de nuestras escuelas. Hoy hemos invitado a hablar sobre el estado de nuestra educación a Guillermina Tiramonti, quien tiene una amplia autoridad para referirse al tema. Guillermina es licenciada en Ciencia Política, magíster en Educación y Sociedad en Flaxo. Desde 1993 hasta el 2014 coordinó la maestría de Ciencias Sociales con orientación en Educación y desde 2007 edita la revista Propuesta Educativa. Referirse a la educación que están recibiendo los jóvenes argentinos es referirse a nuestro futuro como nación. Es por eso que estimo necesario que escuchemos a una personalidad destacada con amplio conocimiento del tema como es Guillermina Tiramonti. Muchas gracias, Guillermina, por compartir este espacio con nosotros. Y luego de tu exposición van a quedar abiertas las preguntas que va a coordinar nuestro secretario, Carlos Barrio de Agostino,
y te dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida. Bueno, gracias y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, justamente esa pregunta, digo, la pregunta más frecuente últimamente en la Argentina es citar, es el libro de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, en esa frase que le hace decir a uno de sus personajes, ¿cuándo carajo se malogró el Perú? Bueno, esa pregunta me parece que hoy está mucho en la Argentina, no solamente cuando pensamos en la educación, sino cuando pensamos en el país, ¿no? Y es una pregunta muy pertinente, porque nada pasa, menos en educación, sino es a partir de un largo proceso. Entonces, yo creo que la Argentina, el sistema educativo argentino, tomó opciones que nos han llevado a la situación que tenemos hoy. Algunas de esas opciones incluso las pensamos como un valor, pero de la forma en que las implementamos nos llevó a esta situación. Yo digo, hay una serie de nudos, de núcleos problemáticos que la Argentina resolvió de una manera eh, deficiente, diría yo. La primera, que no voy a trabajar mucho sobre eso, pero me parece que hay que anotarla y yo la tengo que seguir pensando, que es el momento de construcción del sistema. Allí el sistema educativo fue la punta de lanza de la modernidad, de la implementación del módulo moderno en la Argentina, como en muchos otros países de América Latina. Y el sistema educativo fue seguramente la red institucional más exitosa en ese proyecto moderno. Sin embargo, no es un proyecto que esté asumido por todos los actores del sistema educativo, que esté pensado como propio por todos los agentes de la educación. Si hay una latente y permanente búsqueda de la premodernidad, de la tradición, de las raíces, de lo que estuvo antes de la modernidad. Si uno ve lo que se ha producido en estos 2 años por las provincias bueno, para atender la situación de pandemia en las plataformas, hay una presencia, yo diría, alarmante de la mirada hacia el pasado, de la valoración del caudillismo, de la valoración de la vida premoderna, que ahí hay un interrogante importante para hacerse, porque ahí empieza una grieta que me parece que fuimos renovando a lo largo de toda la historia. Yo no tengo muchas respuestas para eso. Digo, está ahí y me parece que está presente en toda la resistencia que ha tenido siempre el sistema educativo para hacer un cambio. Hay otro elemento que también viene desde los orígenes del sistema, que me parece importante discutir, que es que la educación fue en la Argentina siempre una cuestión del Estado o de las familias y la Iglesia. Nunca hubo un buen diálogo entre educación y el aparato productivo del país. Nosotros no tenemos una educación que piense que su función es, en parte, formar la mano de obra que necesita el país. Y junto con eso, no pensamos que, y eso permite un diálogo con lo nuevo, con la innovación, que entonces no está en el sistema. Y eso desde fines del siglo XIX.
¿Mm? A fin del siglo XIX, la Argentina tuvo proyectos de innovación que no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque la educación fue pensada siempre como educación primaria para todos y después la secundaria para reproducir los cuadros políticos. Y la economía quedó afuera. Algo de eso está viéndose hoy, con este divorcio entre la educación y las posibilidades del mercado. Ahora, si nos acercamos más al periodo, yo diría, post nosotros, la escuela que surge después de los 60. Después que Jaunarena terminó la secundaria, cuando yo la estaba por terminar, allí hubo un cambio importante, que es la expansión del sistema. En los años 60, yo pensaba, en los años 60 yo iba a la escuela empezaba la escuela secundaria. En esa época, las mujeres que iban a la escuela secundaria eran poquísimas. El porcentaje de la población que iba a la escuela secundaria era menos del 40%. Y de ahí en adelante comienza un proceso de expansión sin, sin proyecto, sin plan, digamos. Una expansión que resultaba de abrir los distintos niveles a poblaciones emergentes, pero no había una programación para que esto sucediera sin generar problemas en el sistema, ¿no? Entonces, como una multiplicación de lo que se tenía sin prevenir qué impacto podía tener eso. Una sobreutilización de los recursos humanos existentes, desaparecen esos docentes de los que hablaba Jaunarena y primero hay una profesionalización a través de una formación específica para los docentes, pero también comienza un proceso por el cual los docentes son los docentes taxis, trabajan varios turnos, ganan muy poco, los salarios empiezan a no ser competitivos en relación a otros salarios que podían obtener las mujeres, y digo las mujeres porque ya desde muy temprano las matrículas docentes están feminizadas, y entonces el perfil del docente empieza a ser otro. Empieza a ser el de mujeres que prefieren o eligen la docencia porque eso les ofrece un salario seguro, una obra social segura, pero con poca aspiración intelectual. La formación se multiplica en instituciones de formación docente. La Argentina tiene una cantidad de instituciones impresionantes, de todo tipo, muy heterogéneas. Quedan las antiguas instituciones como el Joaquín B. González y demás, que son buenas, pero hay muchas en el interior, creadas con otros propósitos, en muchas ocasiones con propósitos políticos, son instituciones tuteladas por algún líder político de la región que usa el instituto como el lugar donde el Estado sostiene sus militantes, pero también como un espacio de la iglesia también, porque hay muchos institutos de formación docentes católicos también de calidad dudosa, y entonces tenés la conformación de un sistema muy amplio, muy complejo. La Argentina tiene
más docentes por alumnos que cualquier otro país de América Latina. Pero en la misma lógica con que nombra, no sé, policías, muchos pero mal pagos, muchos pero con poca formación. Bueno, para los docentes la lógica es más o menos esa. Muchos, pero muchos, ¿eh? Más cargos uno mira el estatuto, donde está, están determinados los cargos de los docentes, la planta docente, y hay un montón de cargos. Todos ganan poca plata. Pero, bueno, la política ha sido esta. Entonces, hay ese tema de cómo crecimos mal. El otro tema es el tema de la selección. Todos los sistemas educativos tienen esta función, una función, por un lado, que es contradictoria. Por un lado, garantizar igualdad y por otro lado, seleccionar para una sociedad que está organizada jerárquicamente y que piensa que la educación coopera en seleccionar quiénes van a un lugar u otro. La Argentina adoptó el igualitarismo, ¿no? Y cuando se inició la democracia, lo que se hizo es sacar todos los exámenes de todos los niveles educativos, de la universidad, de la escuela secundaria, porque pensábamos que, y digo, me incluyo, pensábamos que los exámenes lo que hacían era segregar los chicos por clase social, entonces que era necesario que todos los chicos fueran a cualquier escuela, a la escuela que eligieran. Bueno, esa idea de igualitarismo se combina con un rasgo de ultraindividualismo que tiene la cultura argentina, donde cada uno se arregla como puede. Entonces la puerta está abierta para todos. Somos igualitaristas porque todos podemos ir a la escuela secundaria que querramos o podemos ir a la universidad. Ahora, cada uno con recursos diferentes para poder afrontar esa situación. Hay un pequeño video que siempre se usa en educación para graficar esta situación, donde hay alguien que está en un escritorio y tiene enfrente una serie de animales, y hay un árbol, ¿no? Y los animales son un elefante, un mono, un gato y demás. Y la docente dice, bueno, tienen todos el mismo derecho de subir al árbol. Claro, pero uno es un mono y otro es un elefante para subir el árbol. Entonces, nuestra voluntad igualitarista se combina con este individualismo y abandono de las individualidades a sus propios recursos. Y entonces, cuando ves los resultados de las pruebas, cuando ves los resultados en las universidades, los resultados en cuanto a terminar los distintos niveles de la educación, bueno, está muy claro que la selección es clasista. Ahora, no es que no se puede hacer otra cosa, tanto en un caso como en otro, no es que no se puede hacer otra cosa. Hay otras cosas para hacer y hay otras cosas que se han estudiado, trabajado, hay teóricos que han planteado la situación, por ejemplo, de que la pedagogía tiene que tener condiciones diferentes para chicos que tienen condiciones diferentes, y sin embargo eso no se utiliza, hay una pedagogía compasional para los chicos pobres, que es comprenderlos pero no enseñarlos, ¿no? Bueno, la situación esa se agrava en el año 2000. ¿Por qué? Por la crisis, pero
ya la Argentina y toda América Latina había comenzado ya había comprobado que el modelo económico producía una población marginal y que esa población marginal no tenía anclaje en la sociedad. Nosotros lo comprobamos en el 2001. Bueno, en el 2001 yo me iniciaba la dirección de la Flaxo y no, salía de la Flaxo y no podía creer que veía gente tirada en la calle. No era nuestro escenario. Y la Argentina, conjuntamente con otros países de América Latina, pensó o planteó o utilizó su sistema educativo, básicamente el sistema de educación media, como un espacio de anclaje de esa juventud que empezaba a estar al margen de, de la corriente de empleo. Y entonces tenemos una creciente reconversión de la escuela en un espacio asistencialista. Y esto es posible, se hace posible, porque se ha generado ya desde los años 50 en adelante un mercado educativo privado. Jaunarena decía que cuando él iba a la secundaria, los que iban a la escuela privada eran considerados como, bueno, los tontos o los que no tienen un interés intelectual y demás. O las mujeres, porque quiero decir que en esa época, y si uno mira las estadísticas, es así, en esa época vos tenés una división muy fuerte entre las mujeres que iban a las escuelas religiosas, a las escuelas de monjas, como me tocó a mí, a ir en un pueblo cercano a Pergamino, yo soy de San Antonio de Areco, íbamos a la escuela de monjas, y mi hermano varón iba a la escuela nacional, porque él iba a ir a la universidad, ¿no? Y yo iba a la escuela de monjas, que además era normal, así que iba a ser maestra, que era el destino, el mejor destino que podía tener una chica de clase media en los años 60 y pico. Entonces, ese mercado de educación privada, que al principio era educación religiosa nada más, pasó a ser un mercado muy heterogéneo, con con escuelas muy diferentes, que fue cooptado por distintos estratos de la clase media. Entonces, cuando en el 2001 la escuela pública da ese paso en favor del asistencialismo, lo que tenemos es una ampliación de las escuelas privadas, de todo nivel y de todo tipo, y una fragmentación del sistema, porque las escuelas privadas generan mundos homogéneos que atienden a grupos diferentes de la escuela, de los sectores medios. Y entonces tenemos esta situación, ¿no? Tenemos una situación de un sistema educativo cada vez más decadente y una, un amplio mercado de educación privada sobre el que la pandemia también corrió un velo, porque esa circunstancia generó que las clases medias
no reclamaran más por educación. No, no interesa la educación, porque la educación se discute básicamente en la dirección de la escuela privada, ¿no? Y los únicos actores que están discutiendo la educación en la Argentina desde hace ya muchos años, y yo diría desde la época de Alfonsín hasta ahora, son los sindicatos. ¿Mm? Y la cuestión docente es una cuestión sindical, nada más. No hay agrupaciones importantes de docentes que se piensen a sí mismos como operadores intelectuales, que son lo que son, y no hay tampoco padres, recién aparecen ahora con la pandemia por el cierre de las escuelas, pero sino que reclamen en la esfera pública por la educación, porque la educación, por eso esto de que se hacen encuestas y los padres dicen que la educación en la Argentina está muy mal, pero que la educación de sus hijos está bien, porque ellos, bueno, lo mandan a una escuela privada. Lo que pasó con la pandemia es que se vio que, bueno, no todas las escuelas privadas eran tan buenas como se vendían, ¿no? Los padres empezaron a ver qué es lo que aprendían sus chicos en las escuelas privadas, porque, bueno, estaban en la casa con el Zoom y viendo los deberes que tenían los chicos, y empezaron a tener una mirada un poco más crítica sobre las escuelas privadas, pero no es la mayoría, ¿eh? En general, los padres han adoptado esta idea: yo mando a este chico a esta escuela y bueno, con eso tengo el tema solucionado. La escuela no solamente es un lugar donde los chicos aprenden, sino es un lugar donde los chicos construyen una, una cartera social que es muy importante. Cuando es muy importante, porque cuando los chicos tienen que ingresar tanto en la universidad como en el trabajo, mucho más, la cartera social que han adquirido en la escuela es importante, ya sea para ampliar su horizonte, ¿eh? Como para conseguir los contactos para el trabajo o lo que sea. Bueno, ese es un panorama de lo que pasa hoy en la Argentina. Ahora, otra cosa que ha pasado y que me parece importante, y empezamos por ahí en la conversación un poco informal con Jauna Arena, es que la escuela argentina desde los años 60 no cambia. La única penetración que ha tenido la escuela ha sido la penetración de la psicología. Y eso se nota. La escuela sigue siendo la misma, solo que tratan mejor a los chicos, intentan que la clase sea un poco más amena, comprenden que los chicos tienen una psicología, bueno, consideran más lo emocional. Pero hay una escena escolar que es la misma de principio de siglo. Hay un chico que escucha, un docente que repite y, y nada más. ¿Mm? Una idea lineal del conocimiento. Bueno, todo eso está en jaque con la sociedad digital. Lo que viene a contar la profesora en la clase es lo que se puede averiguar por internet. Y alguien se los puede explicar. Ustedes saben que en internet hay una red de profesores de todas las disciplinas, y los chicos son alumnos de tal y cual profesor. Entonces yo no entiendo nada de física con mi profesora, pero voy a YouTube y tengo el profesor tal de física que es un fenómeno y que me enseña fantástico. ¿Mm? Entonces, la presencia del docente repitiendo un tema es algo que ya está como perimido. Y por otro lado, también hay
bueno, una idea lineal que los chicos saben también por frecuentar Internet, que el mundo no es lineal, sino que es complejo. ¿M? Que como que el mundo, la realidad viene tejida junta, ¿no? Y que por lo tanto es necesario el auxilio de miradas muy dispares para poder entender la realidad en que vivimos. En- eh, para decir algunas de las cosas que ponen en jaque la escuela. No se trata, la escuela ha entendido que estar en armonía con el mundo digital es poner una computadora en la escuela. Y no se trata de eso, solamente. La computadora es necesaria como en otro momento fue necesario el libro, pero se trata de que la escuela tiene que enseñar a interrogar a Internet, enseñar a seleccionar información, enseñar a articular información dispersa, enseñar a construir sentido entre todo aquello que selecciona en Internet. Enseñar a construir problemas y solucionar problemas. Enseñar a mirar la realidad por fuera de las disciplinas. Con esto digo, no sin el conocimiento de la disciplina, pero conocer la disciplina no es conocer la realidad, como pensó la enciclopedia de principios del siglo XX. Entonces, y hay otra serie de conocimientos y saberes que no están en la escuela, que deberían estar en la escuela, como por ejemplo, saber programar, que empieza a ser una necesidad cotidiana. Y bueno, y se aprende, no es que es un saber extraordinariamente difícil de adquirir. No, hay otra cosa que me gustaría compartir con ustedes. La escuela tradicional, la escuela de la Ilustración, la escuela a la que fuimos nosotros, es una escuela que tiene un dispositivo muy discriminador para los chicos que provienen de sectores poco educados. Y esto es casi una obviedad, pero que ha estado muy trabajado y muy estudiado por los teóricos y que sin embargo pareciera que la escuela desconoce. Los chicos que vienen de familias educadas tienen otros códigos lingüísticos, tienen capacidad de entender lo abstracto, tienen familiaridad con la cultura escrita, y los chicos que vienen de sectores no educados no tienen todas estas capacidades. Tienen códigos muy elementales, no tienen capacidad de entender la abstracción, les cuesta entender la abstracción. Bueno, entonces, la escuela moderna, lo que se hizo allí en los años 60, 70, es empezar a pensar otras prácticas escolares, otras abordajes metodológicos para poder lograr que los chicos que nos vienen de los sectores menos educados puedan incorporarse exitosamente a la escuela. No se logró mucho, pero se puede lograr con metodologías diferentes. En la Argentina, lo que define una buena metodología no es si los chicos aprenden o no aprenden. Y eso es fundamental. Quiero decir, hay una serie de teóricos que mostraron que los chicos de los sectores menos educados necesitan una metodología de mucha intervención del docente para aprender, para alfabetizarse. Necesitan un docente que les enseñe a leer y escribir.
Pues nosotros tenemos una metodología propia del constructivismo y que se basa en el hecho de que el chico pueda, generándose un determinado ambiente, construir sus propias hipótesis y avanzar en la lectoescritura construyendo sus propias hipótesis. Eso funciona para algunos chicos y para otros chicos no funciona. Funciona para los chicos que vienen de familias letradas, no funciona nada para los chicos que vienen de familias iletradas y funciona para los chicos que vienen de familias letradas, algunos, y otros no. Pero resulta que lo progresista en la Argentina es esa metodología. Entonces, si los chicos, la prueba empírica no sirve, sirve el razonamiento teórico. Y el razonamiento teórico dice que eso respeta la libertad de los chicos y la capacidad de autonomía de los chicos, y entonces esa es lo progresista. Entonces no se puede aprender de otra manera. Te los digo por experiencia, porque trabajé durante 2 años en capacitación en la provincia de Buenos Aires. Tuve una guerra campal con los integrantes de esa corriente, y no había manera de lograr que nos permitieran el paso a las escuelas para enseñar otras metodologías. En Mendoza, el gobierno nacional acaba de negarles la compra de una serie de materiales para usar otra metodología para la enseñanza de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque la metodología que quiere enseñar no es la que se considera progresista. Bueno, como decía Guillermo O'Donnell, no sé por qué en la Argentina no se hace lo obvio, ¿no? Si no los chicos no aprenden a leer y escribir, lo obvio es ver por qué lo aprenden a leer y escribir, qué metodología se está usando. Ustedes saben que las pruebas muestran que un porcentaje cercano al 40% de los chicos terminan la secundaria sin saber leer comprensivamente, y un 70% termina sin saber lo básico de matemática. Entonces es un sistema que está decadente, no logra enseñar lo que la escuela moderna planteó que debía enseñar, y tampoco logra articularse con el mundo contemporáneo. Otra línea de razonamiento que no vale la pena, creo que abordar, aunque es muy importante, es lo que Jaunarena señalaba, del uso de la educación para bajar línea, para la manipulación ideológica de la educación. Yo aprendí a leer y escribir con Evita Me Ama, y ahora leo las cosas que están produciendo para la escuela y son más o menos semejantes. Bueno, yo les conté ahora lo que a mí me parece y ahora escucho preguntas de ustedes. Tiene el micrófono apagado. Te decía, Guillermina, que te agradecía y que abríamos el debate con Carlos dirigiéndolo. Bueno, en el chat no tengo ninguna pregunta. ¿Alguno de los presentes en la sala quiere hacer una pregunta? ¿Quiere formular una pregunta? Académico Kovadov, por favor. Su micrófono, Kovadov, por favor. Sí, decía, ante todo expresarle también mi gratitud a Guillermina. Fue una exposición muy clara, muy dramática, que plantea fundamentalmente una tendencia a la desactualización constante del país, que hace con que estemos siempre más cerca del pasado que del porvenir. Yo creo que este es un punto medular de su exposición, un rechazo, una impugnación de la modernidad. Este es un punto sobre el que querría
justamente hacer algún comentario. ¿Qué significa estar reñido con la modernidad? Evidentemente significa no haber podido transitar hacia los desafíos del crecimiento y quedar congelados en una concepción que yo llamaría medieval de la Sí. cultura. Y lo que quiero preguntarte, Guillermina, tiene que ver con esto, ¿no? Vos señalaste un punto extraordinariamente importante, que es la disonancia dramática entre educación y aparato productivo. Esto creo que es un punto central porque quiero tu opinión, creo que nos hemos acostumbrado, incluso desde la perspectiva del aparato productivo, a desarrollar una sensibilidad tecnológica bastante avanzada, pero en términos culturales muy pobre, muy pobre. Yo creo que quiero saber tu opinión sobre esto. Es decir, hemos progresado tecnológicamente en el campo, por ejemplo, en la producción, en la industria, en algunos aspectos, pero quienes provienen de esa formación creo que están afectados por el mismo déficit educacional del que vos hablabas. Es que, bueno, primero yo digo que me parece que hay esa división que hizo la modernidad entre lo técnico y el conocer la teoría y lo técnico y la práctica. Bueno, fue muy, muy pernicioso. Sí, pero nosotros tenemos, y la verdad que ahora contesto lo que me dice Covadonga sin haberlo pensado mucho antes, pero nosotros, el sistema educativo tiene una idea de que, bueno, los valores espirituales, los valores del conocimiento, son de la escuela y son del aparato cognitivo de las universidades, y que ponerse al servicio o articularse con el mundo del trabajo es como una humillación, digamos, ¿no? Ah, En un lado están los que piensan y en otros lados están los que tienen esa vil interés por la ganancia, porque es así, ¿eh? Es ese vil interés por la ganancia. Bueno, Weber. efectivamente, efectivamente. Ahora, es cierto que eso ha tenido como correspondencia un aparato productivo que se ha desarrollado en cuanto a los saberes y conocimientos que necesita para su desarrollo, con independencia de la producción intelectual que podía venir y la cultura que podía venir del sistema institucional propio de la cultura. Y que tenemos un desarrollo técnico que desprecia un poco la cultura que viene de las universidades. Así como las universidades desprecian como el mundo de los viles productores de dinero y de ganancia, bueno, los viles productores de dinero y de ganancia piensan que los de la universidad son meros charlatanes. Y no hay, y justamente, fíjate, justamente lo que vos estás leyendo hoy, en todos los que plantean cómo es hoy el desarrollo del conocimiento, están diciendo lo que vos decís. Es necesario reconciliar la filosofía con la técnica. No podemos seguir desarrollando la técnica sin hacer una reflexión sobre la técnica y sin volver a conciliar aquello que la modernidad separó. Así que bueno, sí, es así. Y hay un filósofo muy interesante, ya fallecido, que es Michel Serres, que Sí.
que es una maravilla cómo trabaja ese tema, ¿no? Porque Sí. él es un filósofo que además fue matemático. Sí, Entonces, los 5 sentidos. efectivamente. Y bueno, eso es lo que terminó pasando como consecuencia de esa división de la modernidad que la Argentina la llevó al extremo, ¿no? Porque hay una cosa, ¿sabes? En esto de sentir todo lo que viene del capitalismo es la vil moneda, la vil ganancia, que tiene que ver con una cultura hispana precolonizadora, no sé, una cosa así. Sí, ¿Eh? Y bueno, ojalá la cultura empiece a caminar hacia esta conciliación de ambas dimensiones, ¿no? De la filosofía con la técnica. Muchísimas gracias. Académico de Diego, por favor. Académico de Diego, usted me pidió la palabra por el chat. Guillermina, muchísimas gracias. La escuché con mucha atención. Tendría para hacerle una docena de preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas en 3 preguntas. Durante estos últimos años, muchas de las carencias que significan la preparación y la educación en la Argentina han sido cubiertas por nuestros jóvenes estudiando en el exterior. Y lo han hecho no como un suplemento, sino como una necesidad para cubrir las carencias de la educación argentina. Es decir, no fueron a buscar un plus, sino fueron a nivelarse. O sea, la intención fue ir a buscar un plus y terminaron nivelándose. Pero hubo un factor que ayudó mucho a ese proceso de nivelación, que fueron las nuevas tecnologías. El empleo en Stanford en particular, donde yo soy profe hace muchos años, se volvió al storytelling, se volvió al análisis de casos, Bueno. bajo un mecanismo más joven, más fluido, más ligado con las inquietudes de los chicos que tienen 20, 22 años, y no tanto con las inquietudes de los profesores de los grandes maestros en Stanford, tienen en promedio más de 60 años. Entonces, primera pregunta es si usted no le atribuye a una posible salida a esta trampa en la que estamos inmersos en la Argentina, a una instrumentación ágil de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Yo tengo alguna expectativa allí. Porque en la Argentina hay 46 millones de habitantes y hay 55 millones de celulares. Sí. Entonces, no digo que todos la pobre gente que está en situaciones miserables y en la indigencia tenga el acceso a los celulares que les permitirían tener una educación, pero hay un vehículo ahí que se podría instrumentar y en algunos lugares se está instrumentando con mucho éxito. Me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo la Universidad Católica de Salta, y se podría hablar de otras instituciones que están haciendo cosas parecidas. Entonces, primera pregunta, si las nuevas tecnologías no pueden ayudar a salir de este pozo en el que hemos caído. La segunda pregunta es, en los problemas que nosotros tenemos en la Argentina, con dimensiones distintas, pero con características parecidas, se están viviendo en los países centrales del planeta. Yo que tengo la suerte de tener actividad docente en Stanford, en Cornell y en Bolonia, veo los dos mundos. El mundo clásico de la educación, no lo quiero decir en forma peyorativa, pero culturosa, Sí. de la educación judeocristiana, de las enseñanzas de Descartes,
y de todo lo que tenga que ver con la inducción y deducción versus el estructuralismo americano. Sí. Y los dos se están peleando a muerte por estos modelos, y está triunfando el estructuralismo americano, porque está produciendo mejores profesionales. Entonces, segunda pregunta, ¿cómo ve usted los dos modelos? El modelo tecnológico, brutal, que tiene que ver con el capitalismo, inclusive también brutal, y el modelo más estilo de las universidades clásicas, como Oxford y Bolonia, que siguen siendo un poco el referente de la educación como una visión más ligada a los valores y a la cultura. Y la última pregunta, y perdóneme que la fastidie con tantas cosas, pero me inquietó mucho su conferencia y me pareció fantástico los puntos de observación. Yo noto muchas contradicciones en la universidad cuando recibimos a los chicos que vienen de la secundaria. Porque, por supuesto, encuentro chicos que tienen 400, 500 palabras de vocabulario y muchas dificultades para analizar un texto. Yo soy profesor en la Facultad de Derecho, así que tienen que saber hablar y leer bien, por lo menos. Pero también encuentro, curiosamente, provenientes del interior del país, alumnos que vienen con una preparación que me llama la atención en cuanto a calidad, en cuanto a la buena calidad. Nosotros hacemos unos cursos de nivelación en el verano para que estén todos más o menos parejos cuando comienza la clase, porque si no se los reprueban los primeros exámenes. Los cursos de nivelación tienen una afluencia muy grande de gente de la provincia de Buenos Aires, que tienen enormes carencias educativas, y no tienen ninguna afluencia de gente del interior que viene con un muy buen nivel de preparación, tanto en matemáticas como en la comprensión de textos y en el vocabulario, que excede las 1.200, las 1.300 palabras, que para nosotros es un muy buen nivel en la Facultad de Derecho. ¿Hay alguna explicación a ese fenómeno? Esa es la última pregunta. Bueno, con respecto a las nuevas tecnologías, yo tengo la misma expectativa de que las tecnologías nos ayuden mucho. Y el tema ahí con las nuevas tecnologías es que es importante que estemos pensando un programa pedagógico donde la incorporación de las nuevas tecnologías ayuden o tenga sentido. Un aula donde hay un docente que prepara una clase y la repite, en esa aula la computadora no sirve para nada. Está de más. Ahora, si en vez de hacer esto, la profesora o el profesor lo que hace es armar un programa y hacer que los chicos trabajen para desarrollar ese programa, bueno, la cosa es otra. La tecnología ayuda enormemente. Yo me acuerdo de un programa de una escuela de Santa Fe, que la pregunta inicial era ¿por qué se inunda Santa Fe? Doy siempre ese ejemplo porque me pareció excelente. Y entonces, bueno, a ¿por qué se inunda Santa Fe? Que era la pregunta inicial, le correspondían o le seguían otra serie de preguntas secundarias que guiaban la investigación de los chicos. Pero los chicos eran los que tenían que ir investigando esas distintas dimensiones que los iban a llevar a una respuesta de por qué ahora Santa Fe se inundaba. Entonces, las tecnologías, bueno, por supuesto que después hay otro aspecto de beneficio de la tecnología, que es la de romper con las limitaciones de espacio y de tiempo, ¿no? Yo lo puedo ver, recién lo nombraba a Michel Serrer, lo puedo ver cuando se me dé la gana, me agarro YouTube y lo veo. Y también, bueno, se puede convocar
a un profesor de Bolonia para que dé una charla y que yo estoy sentada en el living de mi casa escuchando la charla. La tecnología produce todas esas ventajas, está produciendo también una ampliación del conjunto de personas que pueden acceder a determinados conocimientos y a determinadas titulaciones. Pero insisto en que si vamos a pensar en la educación tanto universitaria como en la secundaria, y tenemos que pensar otra pedagogía, no la pedagogía tradicional. Usted me planteó lo de los estudios de caso, los viejos estudios de caso, los antiguos estudios de caso, que ahora parecen estar presentes cuando hablamos de la necesidad de estudiar por proyectos o por problemas y solucionar problemas y abandonar la idea de que hay que estudiar por los contenidos de las disciplinas sin aplicar a una problemática de la realidad. Entonces, bueno, compartimos la misma, bueno, interés por la tecnología. En cuanto a los modelos, yo creo, sinceramente, que vamos a avanzar hacia un modelo más integral entre el antiguo modelo ilustrado de Bolonia y los modelos más pragmáticos de Estados Unidos. Pero me parece también que vamos a un mundo muy heterogéneo, donde van a coexistir modelos diferentes. Que el futuro es muy heterogéneo. Y que esos modelos van a coexistir. Lo que no me parece que va a sobrevivir sin cambios es un modelo como el nacional, el argentino, donde un chico para estudiar ingeniería necesita 10 años, por ejemplo, o donde el otro día asistí a una charla entre dos madres que tenían hijos estudiando biología. Y entonces ambas decían, bueno, no sé qué van a hacer estos chicos cuando se reciban, no sé de qué van a trabajar. Y una dice, bueno, yo ya le dije que tiene que estudiar planificación. Voy a prender la luz ahora. Planificación, perdón, programación, no planificación, estoy antigua. Programación. Bueno, le digo, pero programación debería ser para la biología un conocimiento básico, porque todo el desarrollo de la biología, hay un desarrollo a partir de la tecnología de la biología que no puede desconocerse en la universidad, pues no, se desconoce. Entonces, tenemos también una serie de carreras universitarias muy largas, muy antiguas, muy permeadas por el interés de dar la mayor cantidad posible de empleo a los profes y no en relación al desarrollo de las subdisciplinas y demás. Y, respecto... Bueno, me sorprende la reflexión sobre la diferencia entre los chicos del interior y los de la provincia de Buenos Aires. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires está devastado. No me da ninguna novedad respecto de que los chicos terminan la secundaria y apenas saben leer y no pueden hacer un relato, porque no pueden hacer un relato, la verdad es esa, vos decís, estuviste 13 años en la escuela y resulta que no podés contarme una película siquiera, pero lo que no sabían, me sorprende lo del interior, es posible que las escuelas del interior estén trabajando en esto que es los recursos básicos de la cultura, estén trabajando mejor que las escuelas del cono suburbano, que son desastrosas. Pero no sabía esta diferenciación. Bueno, voy a prender la luz porque si no, no... Sí, por favor, académica Sáenz Quesada. Sí. Vamos a esperar a Guillermina.
Hola Bueno, María, bienvenida. no sabía que estabas. No, sí, estaba en la sombra. Bueno, muy, muy interesante lo tuyo, como siempre. Te quería preguntar algo. Si vos estableciste los nudos de los problemas que hay en este momento. Algunos vienen de hace mucho, como es el divorcio entre el tema el intelectual y el que gana dinero, que por ahí viene de la época de los hidalgos o lo que fuere. El problema sindical, el problema de esa nueva tendencia a creer que ese tipo de igualitarismo para la enseñanza, que es tan destructivo, lo que me acabas de decir de Mendoza me espanta, pero estamos en un momento crítico en el cual quizás se abra la posibilidad de discutir otras cosas y cómo salir hacia adelante. ¿Cuáles son dentro de esos nudos los que vos pensás que pueden empezar a desatarse o que son prioridad de los muchos temas que vos mencionaste, que están obsoletos, que son contradictorios con la educación y que nos llevan a un desastre progresivo? Bueno, qué pregunta, María. Somos amigas, ¿eh? Bueno, yo creo que hay muchos temas, ¿no? Pero a mí me parece urgente, por un lado, un tema político. La Argentina no puede seguir teniendo como único actor que discute la política educativa el sindicato. Yo creo que hay que juntar otros actores, tiene que haber otras voces. La política tiene que tener otros... la política tiene, el funcionario político tiene que tener otros acompañantes en la discusión de la educación. Por un lado, yo creo que en general los funcionarios les importa poco la educación. Y esto de todos los colores. Lo que pasa en la mesa de negociación con los gremios es algo que es un negocio donde unos logran paz, ¿no? Que son los funcionarios, y los otros logran beneficios para el gremio, ni siquiera beneficios para los agremiados, porque si no, no tendríamos los salarios y las situaciones que hoy tenemos. Pero porque no hay nadie más discutiendo, no hay nadie más reclamando. Los empresarios no reclaman nada y cuando vos se lo decís te miran como diciendo, ¿y a mí qué me importa? Recién Toyota estuvo una palabra sobre eso y tuvo mucho impacto. Y entonces yo, si hiciera política, lo que estaría haciendo ahora, si me interesa la educación, es buscando actores para que me acompañen en la esfera pública, en la discusión por educación. Ahora, suponiendo que estoy ahí y que ya puedo hacer cosas en la educación, diría dos cosas. Una es lo que se hace en la primaria. Y haría planes de escritura y matemáticas, no planes de lectura para comprar libros y llevar libros a la escuela que nadie lee. Y que son un negocio, perdón, pero son un negocio entre editoriales y funcionarios, sino un programa de lectura donde los chicos lean, porque los chicos terminan la secundaria sin leer porque en la escuela no leen. Y además los docentes tampoco leen. Entonces tendríamos que los estudiantes de docencia tampoco leen. Entonces yo he participado en actividades de formación donde te dicen, no, mirá, no les des como bibliografía un paper de 10 páginas, porque no lo leen. Vos tenés que hacer una cosa de 2 páginas como máximo, porque si no, no leen. Bueno, esto es como volver no sé, al principio, pero en la primaria yo volvería al principio en cuanto a la lectoescritura, la exigencia de prácticas de enseñanza de alfabetización comprobadas por la investigación empírica, y entonces seleccionaría aquellas prácticas que la empiria me dice que los chicos aprenden con eso,
Y en la secundaria daría un zarpazo de innovación, porque una secundaria que no tiene nada que perder. Si vos tenés una secundaria que al final del último año, los chicos, el 40% de los chicos no lee comprensivamente y el 70% no sabe lo mínimo de matemáticas, bueno, no tenés nada que perder si intentás un cambio en la secundaria. Y el cambio debe ser atendiendo el mundo contemporáneo, incluyendo la tecnología, una pedagogía acorde con esa tecnología. Quiero decir que eso ya está muy difundido en el discurso en la Argentina. Otra cosa es que se aplique, pero muy difundido en el discurso, y hacer una escuela secundaria donde los chicos aprendan más por proyectos, por problemas, con más diálogo con el mundo contemporáneo, tanto del trabajo como de la cultura, con mayor penetración de la cultura en general, con mayor capacidad de donde los chicos tengan que tomar decisiones, puedan elegir. Los chicos ahora no eligen nada de lo que estudian. El futuro es un futuro donde cada vez va a ser más necesario que los jóvenes se construyan permanentemente a sí mismos. Nosotros somos una generación que vino que tenía trayectorias ya armadas. Vos podías elegir qué trayectoria hacías y podías elegir cómo ibas a transgredir la trayectoria que te venía dada, digamos. Pero estaba todo muy bien armado. Hoy, los chicos, ¿qué sabemos cómo va a ser la vida de los chicos del futuro? Y seguramente esos chicos tendrán que organizar su vida más de una vez a lo largo de su trayectoria. Tendrán que cambiar de trabajo, tendrán que adquirir otros saberes y otros conocimientos, otras habilidades. Entonces tendrán que tomar decisiones. Cada vez más vamos a una sociedad donde los individuos son protagonistas de su futuro. Entonces necesitas una educación que ayude a hacer eso. Y eso se aprende ¿con qué? Con que los chicos tienen que tomar decisiones, tienen que elegir tienen que elegir determinados conocimientos a favor de unos u otros, tienen que aprender a dialogar con otros chicos, chicos autónomos y capaces de repensar la realidad, de generar lo que llamamos el conocimiento alternativo. Nuestra escuela era para anular el pensamiento alternativo. Nuestra escuela estuvo hecha para que tuviéramos una idea de cómo era el mundo, qué lugar teníamos en ese mundo y siguiéramos esa idea. Y ahora tenemos que hacer lo contrario. Y lo peor es que tenemos que hacer lo contrario con los docentes. Y los docentes ya tienen muy, muy armada la cabeza para enseñar la verdad, ¿no? Una verdad. Y negar la posibilidad del conocimiento alternativo. Bueno, pero eso se irá haciendo a medida que se va haciendo. No podemos esperar que todas las condiciones estén dadas. Quiero decir, hay experiencia ya de escuelas en ese sentido, tanto escuelas privadas en la Argentina como redes de escuelas en el exterior que funcionan muy bien. Entonces hay posibilidades de hacerlo. Doctor Jaunina, no tengo preguntas ni en el chat ni en la sala. Muy bien. Muchas gracias, Guillermina. Realmente ha sido muy, muy importante tus aportes y creo que se completaron con preguntas profundas que hicieron todavía más profundo el debate y más complicadas las respuestas. A mí me queda una
reflexión acerca del tema de la tecnología que hemos estado hablando y que Julián de Diego hizo mención y tú también. Tiene la segunda cara de la tecnología que ha hecho que nosotros empleemos permanentemente teléfonos celulares, computadoras, en fin, internet. Y eso ha permitido, también por la tecnología, que cada vez se conozca más de nuestra intimidad. Es decir, cada vez el mundo conoce más de nosotros mismos, y eso trae como consecuencia también la posibilidad de que nos manejen más en la medida que conocen más nuestros gustos, nuestras ideas, que condicionan nuestras ideas políticas, etc. Me parece que un nuevo desafío que nos propone el manejo de la nueva tecnología es cómo vamos a defender nuestra libertad frente al avasallamiento de los conocimientos que van a conocer de nosotros mismos para motivar nuestras conductas. Y ahí me pregunto si la nueva, o la escuela, no hablamos de la nueva escuela, no tiene mucho que hacer para enseñarnos a defendernos de estas tecnologías. Pero es un tema que no sé si vos lo tenés pensado y qué pensás sobre ello. Bueno, vos sabés que hoy la cultura escolar y educativa se divide, como todo en la Argentina, ¿no? Hay como dos grupos, dos bandos. Están los que consideran a la tecnología con esta amenaza, ¿no? La amenaza de que la tecnología nos va a manejar. Y están los que tienen la idea rosa de la tecnología, como la tecnología te abre todas las posibilidades y demás. Y yo digo que lo importante, y por supuesto que la escuela tiene un lugar, un papel que cumplir en ayudar a los chicos a defender su privacidad hasta donde quieran defenderla, digamos, porque también tenemos que reconocer que nosotros somos una generación que tenemos una idea de la privacidad muy distinta de la que tienen los chicos actualmente. Pero, bueno, la tecnología la podés usar. Es siempre fue un arma de doble filo, ¿no? La podés usar como los chinos, ustedes saben que los chinos, por ejemplo, tienen un aparato en el aula que le va diciendo al docente quién está atendiendo y quién no. Y bueno, y entonces le dice, mirá que el tercero de la fila 4 está paveando, no está atendiendo. Bueno, entonces un extremo de vigilancia. Y en otros casos podemos usar la tecnología para para la investigación, para conocer otros mundos, para ampliar el horizonte de cada uno. Entonces, bueno, sí, siempre ese riesgo existe, pero corresponde a las distintas sociedades y a las distintas personas el uso de esa tecnología. Es cierto que yo abro mi mail y me encuentro que ayer que estuve fijándome, por ejemplo, en algunos libros y me encuentro que me viene una oferta enorme de libros, de los temas que había estado viendo y tengo todo ahí. Y bueno, eso es malo y bueno, no sé. Pero que hay alguien que sabe qué es lo que quiero y qué es lo que estoy buscando y demás, es cierto. No, en algunos casos no sé si eso es muy negativo. Sí me parece que es muy negativo el uso de la tecnología como los chinos, ¿no? Para espiar a la gente y para controlar y disminuir su capacidad de libertad. Pero te voy a decir, no se necesita esa tecnología para
coartar la libertad de la gente. Nosotros tenemos esa experiencia. Así que, no sé. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación, fue un gusto, y les dejo un saludo. Muchas gracias. Seguramente vamos a seguir pensando y charlando. Muy buenos tus aportes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao María. Chao, saludos a Carlos. Bueno.